retos justamente. Estamos ya con Paulo Vilca, él es director del Observatorio Regional del Grupo de Análisis Político 50+1. Nos acompaña él esta mañana en Encendidos. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos, Paulo. Cuéntanos, por favor, a ver, tenemos nuevos ministros, pero hay retos por cumplir. ¿Consideras que los rostros que ya se han mostrado, que ya juramentaron, podrían resolver los conflictos que tenemos en el país? Sí, bueno, lo primero que habría que señalar es de que la presencia del anterior presidente del Consejo de Ministros, el señor Angulo, era insostenible, ¿no? Creo que eso es algo, una percepción generalizada y por tanto urgía un cambio. Y claro, la persona que reemplaza a Pedro Angulo es el ministro Otárola, el ministro de Defensa, ¿no? Que de los integrantes del primer gabinete nombrado por la presidenta Dina Boluarte era considerado el ministro con más trayectoria política, ¿no? Claro, y él se había convertido un poco en el vocero también del Ejecutivo, señor Vilca. Así es, era quien llevaba la voz del gobierno durante todo este proceso y de alguna manera se formaliza ese liderazgo. Sin embargo, ahí habría que señalar dos temas, ¿no? Primero, de que durante los días pasados se habló mucho de otras personas que podían asumir esta responsabilidad y además se ha conocido de las gestiones que hizo el gobierno para poder tener a otros integrantes, a otras personas en esta responsabilidad, lo cual no se ha conseguido, y eso pues expresa un poco también que el margen o las posibilidades del actual gobierno para convocar a otros actores no son, digamos, tan amplias, ¿no? Es decir, hay personas que seguramente han sido invitadas, pero que no han aceptado formar parte del gobierno y ha tenido que recurrir a uno de los cuadros internos, por llamarlo de alguna manera. Lo otro que habría que resaltar es que el cambio en el Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Y creo que ese era un tema que se caía de Maduro a tenor de todo lo ocurrido los días pasados con el despliegue de las fuerzas policiales, ¿no? Y digamos el saldo lamentable de víctimas que hemos conocido, ¿no? Ahora, señor Vilca, tenemos un nuevo jefe del gabinete con experiencia política, también es un técnico que tiene una trayectoria sin duda muy importante. ¿Qué es lo primero que debe hacer este Consejo de Ministros para acabar de una vez por todas con esta situación de convulsión social que todavía se vive, por ejemplo, en algunas zonas del sur del país? Sí, a ver, lo primero que habría que señalar es de que tal vez más que la trayectoria técnica o la trayectoria política del presidente del Consejo de Ministros, Otárola, lo que ha pesado es la confianza y cercanía que tiene con la presidenta Dina Boluarte. Claro, ha sido su abogado. Exactamente, ¿no? Sí. Por tanto, habla también de, digamos, de una presidenta que busca manejarse en esos márgenes de confianza estrecha, ¿no? Más en un momento de crisis como el que vivimos. Por otro lado, yo diría de que ya pensando en las tareas que le corresponden a este gabinete, me parece que es un gabinete distinto, efectivamente, a los que tenía el presidente Pedro Castillo. Aquí no hay voteo, en general no se han presentado grandes cuestionamientos a los integrantes, pero tengo la impresión de que es un gabinete muy similar a los que tuvimos en el pasado en nuestro país, ¿no? Gabinetes conformados básicamente por técnicos, pero lo primero que hay que señalar es de que nuestro país no es el país de hace años. Este es un país diferente, es un país que que está, digamos, en un momento de convulsión importante, y si bien es cierto, se requiere conocimiento en gestión pública, se requiere personas que tengan trayectorias adecuadas en esta línea, se necesita más política, ¿no? Y eso pasa por tener un objetivo claro. Y precisamente este punto es el que yo no veo. Claro, podemos entender que le ha faltado un toque político a este gabinete. ¿Podemos entenderlo así, señor Vilca? Así es, pero tener, digamos, trayectoria política significa tener un objetivo político claro. Y la verdad es que a partir de lo que ha ocurrido todos estos días, e inclusive las entrevistas que dio la presidenta Dina Boluarte el fin de semana, no se aprecia cuál es el objetivo político de este gobierno, para qué está en el cargo en este momento. Es un gobierno de transición
Así es, efectivamente, el gabinete tiene estas características, la presidenta tiene ese afán de transición o en todo caso, ¿cuál es la finalidad que están planteando al país? Exacto. Ahora, las relaciones, por ejemplo, con autoridades regionales, con autoridades locales, es algo que no hemos visto en las últimas semanas desde el momento que asumió Dina Boluarte la presidencia de la República. ¿Deberíamos reforzar esos lazos de pronto con las nuevas autoridades, dado que ya esta gestión termina este año? Sí, bueno, lo primero que habría que señalar es de que las actuales autoridades regionales y locales han sido muy críticas con el gobierno de Dina Boluarte, empezando por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el propio presidente de la ANGR y gobernador de Cusco ha planteado, inclusive en cierto momento, digamos, no solo el adelanto electoral, sino otra serie de condiciones. Y por otro lado, esa ha sido también la pauta que han seguido varios de los gobernadores y alcaldes electos. En el seguimiento que hemos hecho en 50+1 sobre las posturas políticas de los gobernadores, vemos que la mayoría de ellos han manifestado su desacuerdo con la actual gestión, ¿no? Y varios gobernadores electos inclusive han solicitado la renuncia de Dina Boluarte, ¿no? Lo cual pues abre un escenario bastante complicado en la relación que puedan mantener. Y además hay que señalar que el nuevo gabinete tampoco tiene una, digamos, en su trayectoria no muestra una cercanía con las realidades regionales, ¿no? Como les digo, es un gabinete, a mi entender, de otros tiempos. Finalmente, señor Vilca, ¿qué podemos esperar del Congreso de la República? Se ha aprobado un texto sustitutorio, se habla de elecciones para abril de 2024. La gran pregunta es, ¿cómo puede tomar la calle, si se quiere, la población que ha estado manifestándose? No hablamos de los vándalos, ¿no?, sino de la población que de buena intención ha salido a manifestarse pidiendo elecciones, adelanto del proceso electoral, pidiendo que se vayan todos. ¿Cómo puede tomar esta decisión del Congreso de elecciones para 2024? Sí, bueno, hay que recordar de que más del 80% de la población de nuestro país exige un adelanto electoral, ¿no? Y un adelanto electoral además que sea lo más pronto posible. Pensar en una elección del año 2024, es decir, de acá a 15 meses, es pues un tiempo en un país como el nuestro excesivamente largo. En nuestro país, Jorge, pueden haber 3 presidentes en 15 meses, ¿no? Cierto. Por tanto, digamos, creo que eso no ha sido merituado por el Congreso, y a mi entender a lo que vamos a entrar es un periodo, digamos, de prolongación de esta situación de conflicto. Hay una tensión permanente, especialmente en la zona sur del país. Ustedes lo han informado, hay una movilización y paros, por ejemplo, en Puno, en la ciudad de Puno, hay bloqueos de carreteras en el sur. Ahora a las 11 de la mañana se reúnen en Cusco las organizaciones sociales para definir su postura frente a la decisión del Congreso, y lo mismo está ocurriendo en otros departamentos. Por tanto, creo de que esta suerte de alternativa o salida que ha dado el Congreso va a ser rechazada por la mayoría de la población. Bueno, esperemos que no suceda así. Bien, muchísimas gracias a Pablo por esta comunicación, y gracias por ayudarnos a entender un poco más este panorama que tenemos ahora con nuevos ministros de Estado. Pablo Vilca nos ha acompañado en esta edición. Él es director del Observatorio Regional del Grupo de Análisis Político 50+1. Son las 10:29, escuchamos los titulares de RPP Noticias. Regresamos con más en Encendidos.